Nosotros vamos a ver ahora el módulo de fondos. ¿Sí? El módulo de fondos es aquel que me va a llevar básicamente toda la información relacionada con movimientos de efectivo o de valores, ya sean cheques o pagarés, a través de los cuales yo puedo sacar luego informes. Los informes más comunes que se realizan en fondos son los informes de caja o el de cash flow o algún mayor de cuentas tipo efectivo, fondo fijo o valores. ¿Cómo llega la información a fondos? Antes de conocer fondos, conocer cómo llega la información a él. A fondos llega la información tanto de ventas como de compras de la siguiente manera. La información que llega de ventas va a provenir de todas aquellas ventas que sean en mostrador, o es decir, todas aquellas ventas que son al contado y en las que interviene algún tipo de valor. También a fondos de venta van a llegar todas aquellas cobranzas que se realicen de ventas en cuentas corrientes, ¿sí? Ya sean una cobranza de imputación a un recibo o una cobranza a cuenta. Ambos casos van a llegar a fondos. O la información de estas operaciones va a llegar a fondos, básicamente. Y de compras también van a llegar todas aquellas operaciones que se hagan de contado, como las compras de mostrador, y todos aquellos pagos que se realicen de las diferentes formas que se puedan realizar. En estos casos son pagos de deudas en cuenta corriente. Entonces, esta información que nosotros dijimos que va a llegar a fondos la va a hacer a través de los asientos, ¿sí? Asientos de transporte que los vamos a ir a ver. Básicamente, el funcionamiento de estos asientos es el mismo que se utiliza para la contabilidad. Es decir, en base a un comprobante y a los datos que tiene el comprobante se va a generar un asiento. De esta manera es como nosotros vamos a ver la información que está llegando a fondos. Entonces, para poder ver información en fondos, vamos a necesitar, en principio, de unas cuentas de fondos que tienen mucha similitud con lo que es la cuenta contable. De hecho, para llegar a la contabilidad, en algunos casos tiene que pasar primero el asiento por fondos y después pasaría a la contabilidad. En el caso que no tengan el módulo contable, van a manejar fondos como si fuera un pequeño módulo contable, en donde solamente va a llegar la información de las operaciones, como dijimos antes, de contado. Pero van a tener cuentas como se tiene en la contabilidad y van a tener modelos de transportes que van a ser asientos que van a indicar cómo se debe llegar o cómo se tiene que traspasar la información de los módulos a fondos. Y además vamos a ver cómo se le asigna tanto a los cheques como a los diferentes tipos de efectivo una cuenta de fondos para que yo pueda ver la información en fondos. Generalmente la información va a pasar a fondos en principio en forma automática. Vamos a cerrar esto para poder ver. Y si no, se puede hacer en forma manual. Es decir, nosotros vamos a traspasar de estos diferentes módulos la información hacia fondos. Hay 3 puntos que no comenté, que son los cheques de los clientes, los cheques propios y las acreditaciones de los mismos. También todos aquellos movimientos de valor que se pueden dar tanto en ventas, en la parte de cartera de valores, estos movimientos, ya sea por un endoso de un cheque de un cliente o un depósito de un cheque de un cliente, o en la parte de compras, sea también por cartera de valor, pero en este caso de mis cheques propios, ya sea por el débito de los mismos o el canje o descuento de los mismos, voy a tener movimientos que se van a generar también en fondos. Entonces decíamos que el transporte de fondos puede ser automático o puede ser manual, pidiendo al sistema que me traiga todos aquellos movimientos que se generaron en ventas de contado y que aún no han pasado a fondos. En general, este pasaje generalmente está determinado en forma automática. ¿Cómo se ve esto? Dentro de lo que es información global en empresas, ABM de empresas, hay una solapa que maneja todo lo referido al contexto de fondos. Vamos a modificar esta empresa. Y lo que vamos a ver acá en el contexto o en la solapa de fondos
es cómo quiero yo que se registre la contabilidad de fondos, ¿sí? O los movimientos de fondos. En general, por defecto, está que se registra online, es decir, se genera el comprobante de factura y en ese momento se está pasando el movimiento de fondos. Pero existe la posibilidad de hacerlo de registrar al solicitarse, ¿sí? En este caso, para fondos se recomienda siempre que se registre online o en el momento, y en el caso de la contabilidad, como veremos más adelante, es mucho más recomendable que se haga el traspaso cuando lo solicite alguien, alguna persona dedicada a la contabilidad. Y por último veremos que en fondos también lo que vamos a tener es la conciliación bancaria, que es muy sencilla de hacer. Bueno, vamos a ver entonces cómo se maneja la información en fondos. En principio, como dijimos, cada comprobante va a pasar a través de un asiento semejante a un asiento contable. Y para ello en fondos entonces vamos a necesitar tener cuentas de fondos. Las cuentas de fondos son muy parecidas a lo que son las cuentas contables, básicamente porque se le define un código, ¿sí? Que es un equívoco, y cada cuenta tendrá el suyo y puede ser correlativo para definir cuentas de activo o pasivo. En este caso no se definirán de esa manera para fondos, pero veremos que se les define un saldo, ya sea deudor o acreedor. Esto no implica que le impida tener saldo acreedor, por ejemplo, en este caso, sino que el sistema me va a indicar cuando una cuenta está con un saldo diferente al que debería estar o al establecido. Básicamente para eso se utiliza determinar el saldo. Veremos el nombre de la cuenta, el tipo de cuenta. Esto sí es lo importante en fondos, es definir qué tipo de cuenta es. Vamos a ver los tipos de cuenta que tenemos, que son de tipo de cuenta caja. Acá van a encontrar o van a entrar todos aquellos movimientos que tengan que ver con efectivo, ya sea en pesos o en dólares, fondos fijos, cajas chicas y cualquier otra rendición que puede manejarse tipo caja. Las bancarias, que van a tener todas las cuentas de banco, las tarjetas, cheques de clientes, acá ya entramos en valores, cheques de clientes, pagaré de clientes y cheques propios. Recuerden que estos son clasificaciones de la cuenta de fondo que estamos creando. Deudores y acreedores, en este caso lo que se definiría aquí son algunas cuentas que pueden ser del activo y pasivo y que no tienen nada que ver con valores, pero para realizar un asiento las necesitamos. Por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Para deudores y acreedores, si nosotros estamos haciendo un asiento de fondos supongamos que es una cobranza de una venta en cuenta corriente, me estaría ingresando caja y me estaría saliendo la deuda. En ese caso tendríamos que tener una cuenta que signifique que la deuda o que muestre la deuda de nuestros clientes, que va a ser clasificada como tipo deudores o acreedores. Veamos que debemos tener algún ejemplo. Deudas comerciales. En este caso está determinada, si bien el saldo está mal, ahora lo corregimos, sí está indicada como deudor o acreedor. Para eso se utiliza. Y por último vamos a ver que tenemos una clasificación de impuestos para indicar los diferentes impuestos con los cuales vamos a trabajar o que pueden integrar un asiento contable. Y por último, lo que en contabilidad llamamos cuenta de ganancias y pérdidas, se pueden reflejar aquí como ingresos y egresos. Esta clasificación va a servir para sacar luego informes relacionados con el tipo de cuenta. También en cada cuenta vamos a determinar el tipo de divisa, ¿sí? Porque podemos llevar las cuentas en pesos, en dólares o en la divisa que querramos. Y por último podemos referenciar una cuenta de fondos a una cuenta contable. Básicamente esto sirve porque cuando yo quiera hacer el pasaje de fondos a contabilidad, va a ser un pasaje de fondos directo. También, ¿por qué necesito referenciar una cuenta contable? Porque puede darse el caso que yo tenga varios fondos fijos que en fondos los quiera llevar por separado, por ejemplo el fondo fijo del dueño, la caja chica del dueño, la caja chica de un vendedor y la caja chica de la administración, pero cuando van a la contabilidad las quiero unir en una misma cuenta contable, porque no quiero tanto detalle. Por eso es que se va a referir siempre de una cuenta de fondos, va a tener que estar referida a una cuenta contable. En el caso de que la cuenta de fondos no esté referida a una cuenta contable, el asiento no pasará a contabilidad. Bueno, estas cuentas contables que nosotros la vemos en el AM de cuenta de fondos, las vamos a tratar básicamente como si fueran
cuentas de contabilidad, pudiendo sacar de ellas saldos de cuenta o mayores de cuenta. Acá estamos en una consulta para que veamos cómo salen los saldos de dichas cuentas. Bien, entonces acá tenemos los movimientos de la cuenta de fondos. Cada uno de estos movimientos, abajo me está mostrando el asiento que generaron. En este caso, vamos a borrar esta columna. Vamos a ver que un asiento típico de fondos puede ser deudas comerciales. Este es un asiento seguramente de una orden de pago. Deudas comerciales a una emisión de un cheque. Debe y haber. De esta manera se van a ver reflejadas las cuentas dentro de los movimientos contables. También, como en la contabilidad, podemos sacar un mayor de cuentas y vamos a ver en ella cada uno de los movimientos, tal como si fuera una cuenta contable. Por ejemplo, acá vemos valores en cartera, los movimientos que tuvo, caja, Banco Nación, HSBC, todas las diferentes cuentas y los movimientos que han tenido. De esta manera es que se manejan o se trabaja con las cuentas de fondos. Así que ahora vamos a ver dónde se aplican estas cuentas de fondos para que puedan llegar básicamente a este módulo. Bueno, ahora vamos a ver estas cuentas creadas de fondos, dónde las vamos a ir incorporando para que lleguen a la contabilidad. En muchos casos se van a incorporar dentro de cada aquellos lugares donde se genera algún movimiento de fondos. En principio, dentro de parametrización global, donde definimos nosotros los tipos de efectivo, que vamos a definir qué tipos de efectivo tenemos, si son pesos, dólares, euros y yenes, yo puedo definir ahí cuál es la cuenta de fondos con la que van a estar relacionados. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo en efectivo pesos le digo que va a estar relacionado con la cuenta de fondos que se llama caja. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una operación en donde estoy cobrando pesos, automáticamente lo que me va a pasar es un movimiento de caja. Veamos entonces cómo funciona esto. Esto funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos estar haciendo una cobranza. Vamos a hacer una cobranza a cuenta, que esta operación va a pasar automáticamente, como dijimos antes, a fondos. Bien, en la cobranza a cuenta elegimos el comprobante. Elegimos un cliente. E indicamos la forma en que vamos a cobrar. En este caso solamente me interesa por ahora mostrar que vamos a cobrar 85 pesos en efectivo. De esta manera generamos ya la cobranza, presionamos aceptar y esta cobranza, que es el recibo número 15, fue transportado automáticamente a fondos a través de un movimiento con el número 68. Recordemos que lo único que hicimos fue hacer un recibo a cuenta donde lo que elegimos no fue ninguna cuenta de fondos, porque el usuario final no selecciona cuentas de fondos, sino lo que elegimos, como lo indica acá, es efectivo pesos. Acá el usuario final solamente elige la forma en que está cobrando. Entonces, vamos a ver qué movimiento fue el que llegó a fondos. Vamos a buscar que es el último. Lo modificamos y vamos a ver que lo que hicimos fue cancelar un crédito en cuenta corriente y me ingresó, como dice acá en el debe, ingresan 85 pesos de caja. Por eso lo que vemos acá es que cuando yo en efectivo le indico que siempre que trabaje con una moneda pesos me va a enviar a la cuenta a fondos la cuenta caja, o me va a pasar información a la cuenta caja. Por eso vemos que para el usuario final no necesita saber ni fondos, ni contabilidad, ninguna otra información que no sea la forma en que está cobrando. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los cheques de los clientes o los cheques propios de la empresa que emite. Eso lo encontramos ya directamente dentro del contexto de fondos.
Está definido dentro de archivos de fondos, ABM cuentas para valores. Acá el sistema lo que me está preguntando es, en el caso de que vamos a utilizar alguno que ya tenemos creado, me está diciendo, bueno, en el caso de que sean cheques de terceros o de nuestros clientes, ¿qué cuenta querés de fondos que utilice? Uno acá le indica que lo que quiero que utilice es la cuenta de valores en cartera. ¿Qué pasa si utilizan o si se reciben pagarés de clientes o pagarés propios? Bueno, utilizar este tipo de cuenta. De esta manera, en los cheques de fondos de terceros voy a utilizar esta cuenta y en los pagarés voy a utilizar esta cuenta. Si es así, entonces vamos a hacer, recordemos cuál es la cuenta que nosotros le pedimos al sistema que utilice en el caso de hacer una cobranza de cheques de tercero, la 1103. Si esto es así, el usuario final lo que estaría haciendo es otra cobranza a cuenta a otro cliente y digamos que lo único que le interesa saber es que el cliente le está pagando con un cheque, ¿sí?, de un monto de 132 pesos, que es del banco Deutsche Bank, sucursal 1, el número de cheque es el 152.456, que es un cheque del cliente, es decir, propio del cliente, y que es un cheque en principio endosable. Y la fecha de vencimiento del cheque es 10 de octubre. En este caso, hemos ingresado un recibo o una cobranza a cuenta, donde la persona que ingresó los datos realmente no conoce a qué cuenta de fondos va a ir este movimiento, pero ya el sistema lo sabía porque se lo habíamos dicho de antemano. Entonces, a través del movimiento 69 vamos a ver esta operación, en donde solamente la persona que ingresó el dato conoce con qué valores trabajó y qué es lo que cobró, pero realmente no conoce ni tendría que conocer qué cuenta de fondos utilizó. En este caso vamos a ver entonces en los movimientos transportados, vamos a buscar el movimiento 69 y vamos a ver que utilizó la cuenta 1103 en el debe, que era la que nosotros le habíamos definido. De la misma manera funciona nuestros cheques cuando nosotros paguemos. ¿Dónde vamos a ingresar esa información? Dentro de parametrización global, donde nosotros definimos nuestros propios bancos. Cuando uno define una cuenta bancaria, ahí el sistema me pide a mí que le indique qué cuenta quiero utilizar para los cheques librados, que son para los pagos. Esta es la cuenta que se va a utilizar para movimientos de bancarios y esta es la cuenta que se va a utilizar para cuando uno emite un cheque de pago. En este caso le estoy diciendo al sistema que utilice la cuenta 2102, que se llama cheques librados. Básicamente, cuando yo saque un cheque, lo que me va a ir a fondos es esta cuenta, sin que el usuario que está emitiendo el cheque sepa cuál es la cuenta que va. No tiene la necesidad de saber, eso ahorra muchos problemas. Entonces vamos a hacer el pago para ver el ejemplo. En este caso haremos un pago de cuenta. Se lo haremos a nuestro amigo Martín Palermo. El monto que vamos a cancelar es 168. Y le voy a estar pagando con un cheque mío de 168 pesos. El número de cheque mío será, vamos a elegir la chequera, el que viene por defecto. Y ya tengo emitida la orden de pago, que lo único que seleccioné es un cheque, pero me dice que pasó a fondos a través del movimiento número 70. Veamos que lo único que yo tenía que saber era el cheque con el que estaba pagando y el monto que le estaba pagando. Volvemos entonces a fondos. Vemos el último movimiento ingresado.
y allí vamos a ver que utilizó la cuenta 2102, que es de cheques librados, contra la cuenta de deudas comerciales. Esto o este movimiento sale básicamente, ahora vamos a ver cómo se relaciona en fondos, pero lo interesante es que ustedes sepan que tanto en efectivo, cuando uno define efectivo, cuando uno trabaja con una cuenta bancaria o cuando uno trabaja con valores de terceros, que eso lo vemos en fondos, puede definir qué cuenta de fondos se va a utilizar cuando trabaja con esos valores. Otras relaciones que pueden tener las cuentas de fondos pueden ser también, en principio, con los impuestos, que lo encontramos dentro de parametrización global. Impuestos, recordemos que tenemos tres categorías, ya sea IVA, impuestos internos, retenciones y percepciones generales, y retenciones de ganancias. En el caso de cualquiera de estos, vamos a ingresar a una, vamos a ver que le podemos asignar cuentas contables, cuentas de fondos a estos impuestos. Es decir, por ejemplo, en el caso de que el IVA sea para una venta, le puedo asignar una cuenta de fondos que referencia la venta, que es IVA débito, a ver si aparece. Me está trayendo en este caso IVA crédito, vamos a ordenarla. Bien, entonces le vamos a decir que cuando realice una venta y se trabaje con esta alícuota, que utilice la cuenta de fondo IVA débito fiscal. Estamos hablando de una venta al contado. En el caso de que hagamos una compra al contado, le vamos a decir que utilice la cuenta IVA crédito fiscal siempre que aparezca este IVA del 21%. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se referencian estas cuentas. En este caso hay que ver otro tema. Bueno, vamos a ver otros impuestos que también tienen referenciado cuentas de fondos. Aquí tenemos en fondos que una percepción, por ejemplo, de ingresos brutos Buenos Aires puede estar referenciado a una cuenta determinada de fondos, que en este caso tendría que ser alguna retención de ingresos brutos. Vemos que en cada uno de los impuestos se van relacionando a cada uno de ellos con cuentas de fondos. Nuevamente, en retención de ganancias, también vamos a ver una cuenta relacionada con una cuenta de fondos. De esta manera, y en este caso, veamos cómo se ve en la contabilidad. Vamos a hacer una venta simple de mostrador. De un artículo cualquiera para sistema Esquilate. Y vemos nosotros que esta venta está incluyendo un IVA de 161 pesos. Al dar clic en aceptar, vamos a decir cómo se cobra. La cobraremos en efectivo con pesos. De esta manera se emite el comprobante y se pasó a fondos el movimiento 71. Veamos el movimiento entonces. Y acá vemos que utilizó la cuenta que yo le había indicado antes, IVA débito fiscal del 21%. IVA débito fiscal. Nosotros vemos acá que automáticamente lo único que habíamos definido cuando ingresamos la factura fue el cliente. Además del cliente se define un artículo, el artículo estaba cargado de IVA, y en el caso de la cobranza, que fue caja o pesos, automáticamente ya me puso la cuenta que iba. De esta manera vemos cómo automáticamente definiendo en ciertos lugares las cuentas de fondos con las que se relacionan, cuando uno trabaja en cada uno de los otros módulos no es necesario conocer las cuentas de fondos o el código de las cuentas de fondos. Por último, el último gran ejemplo que existe es que se pueden asignar cuentas de fondo tanto a clientes como a proveedores,
tanto a clientes como proveedores. Acá podemos definir que puede ser un deudor comercial o deudor por venta, que en este caso siempre es recomendable dejar por defecto que no esté relacionado con ninguna cuenta, porque ya veremos cuando hagamos el asiento que todas las ventas vayan a deudores por venta, y referenciar a aquellos clientes que queremos llevar en cuentas especiales. Por eso en este caso no hay referencia alguna. Lo podemos ver también en proveedores y lo vamos a ver vamos a abrir algún proveedor acá que me muestre que también se le puede asignar alguna cuenta de fondos que puedo definir como proveedores. También en el caso de los clientes, por defecto conviene no asignar ninguna cuenta, que se la vamos a asignar cuando definamos el asiento de fondos, y conviene asignarle cuenta a aquellos proveedores que querramos llevar en alguna cuenta diferente a proveedores. Entonces decía que la última gran asignación que se puede hacer de cuentas de fondos sobre algún artículo o algún objeto en especial es los artículos. Dentro de artículos también puedo definir cómo van a trabajar a través de cuentas de fondos. Vamos a entrar a un artículo cualquiera. Y vemos que en otros datos podemos asignar una cuenta de fondos para ventas, una cuenta de fondos para compras. ¿Por qué es diferente? Porque para ventas, por ejemplo, puedo poner como una cuenta de resultado positivo, o lo que en fondos se define como ingreso, que sería una venta ganancia. Y para compras, cuando estoy ingresando un artículo, sería conveniente poner alguna compra de materia prima, digamos, alguna cuenta que se llame materia prima o insumo. También para los artículos ocasionales, como se ve en los videos de artículos, se pueden definir cuentas, que es muy interesante porque de esta manera, yo seleccionando solamente el gasto que ingreso en una factura de compra, automáticamente me lo va a pasar a una cuenta de fondos. En este caso, en el caso de un artículo ocasional que es gastos de telefonía, le voy a asignar una cuenta de fondos que en este caso puede ser de gastos como está definida acá. De manera que cuando yo ingrese una factura donde me indique que el artículo que estoy ingresando es gastos de telefonía, automáticamente el pasaje a fondos va a ser una cuenta de resultado que se llame gastos de telefonía. ¿Viste un poco cómo trabajan cada uno de los objetos que tiene el sistema y su referencia a cuentas de fondos? Veamos entonces para qué sirve pasar movimientos a fondos. Entonces, toda esta información nos sirvió a nosotros para luego sacar un informe de caja, por ejemplo, en donde me dice que al comienzo del día tenía, por ejemplo, 170.000 pesos en efectivo, y con los movimientos que estuvimos haciendo en los ejemplos del video, terminamos teniendo 169.000 pesos en efectivo, ya sea por entradas o por salidas de caja. Otro informe que puede servir puede ser ya los informes de los mayores de las cuentas, para ver reflejado o para sacar algunos informes básicamente de fondos fijos o de caja, que pueden ser útil para analizar en forma diaria. Valores en cartera, vemos acá están los dos valores ingresados en el día de hoy, que son los movimientos del día de hoy de los cheques que ingresaron, los movimientos de caja del día de hoy. Entonces de esta manera nosotros podemos sacar informes diarios de caja con toda la información que de cada uno de los módulos fue llegando a fondos. También a través de alguna consulta de movimientos podemos ver ya un poquito más en detalle cada uno de los movimientos. Filtraremos entonces por el día de hoy, por la fecha legal de hoy, y acá vemos un poquito todos los movimientos que tuvimos el día de hoy, donde se han generado a fondos o información para fondos de dos cobranzas, de una orden de pago y una venta al contado.
cada una de estas ha generado los movimientos que se indican abajo, como por ejemplo esta cobranza, en donde me indica que me ha ingresado efectivo en el día de hoy, esta cobranza que me indica que me ingresó un cheque en el día de hoy, este pago, donde indica que yo he emitido un cheque, y esta venta 50 corriente, donde dice que yo al contado he vendido un determinado monto, que lo he cobrado todo en efectivo. Para eso es que sirve el módulo de fondos, y es un paso previo también, en el caso de que tengamos un módulo de contabilidad, al módulo de contabilidad lo que corresponde en todo lo que esté relacionado con efectivo o valores. Como vimos en los videos anteriores, toda la información llega a fondos a través de asientos. Bueno, vamos a ver ahora básicamente cómo es que funcionan estos asientos. En fondos vamos a ver los asientos que hemos creado con los ejemplos anteriores. Por ejemplo, tenemos en el último asiento, vamos a ver que es un asiento donde se había hecho una venta al contado. Esta es la venta que habíamos hecho en donde se cobra en efectivo, y el comprobante de transporte, lo que trajo a la contabilidad este asiento, es el M001. Veamos un poquito cómo se llega a este asiento. Dentro de lo que es el comprobante de venta, esto ocurre con todos los comprobantes, ya sean de venta, de cobros, de pagos, de compras. Dentro de lo que es el comprobante de ventas, a través del cual hicimos esta venta, vamos a buscarla primero, así vemos la venta que generamos. Una consulta, un diario de ventas. A ver si hay algún filtro, eliminamos los filtros. Vamos a buscarla por la fecha de hoy. Hoy hicimos una factura que por el monto es esta. Bien, esta es la factura o el comprobante que se llama FA000, es el nombre del comprobante, y el número del comprobante que se generó fue el número 18. Vemos que dentro del comprobante están los ítems que se han facturado. Entonces sabemos que el comprobante FA18 es el que generó el asiento que nosotros vimos recién en fondos. ¿Cómo es que se generó este asiento? Se generó porque dentro del comprobante yo le indiqué que cuando se haga una venta de contado me genere un asiento que está creado en fondos, de acuerdo a un modelo que se creó en fondos. Entonces, el comprobante que vimos recién era el FA000, que es el nombre del comprobante. Vemos que es un comprobante que funciona como si fuera una factura, cuya letra es la A. La categoría definida para el comprobante es para los responsables inscriptos. Y lo más importante, como lleva fondos, es que me dice que el comprobante para movimiento o para transporte a fondos es el M01000. Es decir, cuando yo genere una factura de contado a través de una venta al contado, lo que me está indicando acá es que me va a transportar a fondos a través de un modelo que se llama M01000. Lo mismo pasará en el caso de una venta en cuenta corriente usando este comprobante, pero ya me lo va a pasar directamente a la contabilidad porque es cuenta corriente y vimos que eso no entraba dentro de fondos. En el caso de fondos, el modelo que me está diciendo que voy a utilizar es el modelo M01000. Entonces vemos, vamos a dejarlo aquí, vamos a fondos, entonces buscamos el comprobante de movimiento de fondos. Si existe alguno se llama M01000, justo es el primero. Vamos a ver qué tiene este M01000. Y este M01000 me dice, este es el comprobante de movimiento de fondos para ventas al contado de la casa central. El tema de la casa central es porque en este caso esta base está trabajando con sucursales. Entonces dice que los movimientos de venta al contado de la casa central se van a generar a través de este comprobante y van a usar
un modelo de asiento que se llama el TF01. El TF01 es el modelo definitivo del asiento, el que me dice cómo se va a generar el asiento. Vamos entonces a lo que es el modelo del asiento, que Quilatero llama modelo de transporte de fondos. El modelo de transporte de fondos TF01 se llama transporte de ventas al contado, es el tipo de venta 50 corriente, acá está marcado porque está hecho por defecto, y aquí está el asiento que se debería generar. Después vamos a entrar un poco en detalle cuáles son los conceptos que se pone acá, pero en principio nosotros vemos que si se hace una factura al contado, indica que todo aquello que tenga un valor va a ir al debe, que la cuenta de ganancias va a ir al haber, que la cuenta de IVA va a ir al haber, y que si no se paga el contado, se paga con algún otro valor o algún descuento, se utilizará esta cuenta del debe. Entonces, repasemos. Para hacer una venta uso un comprobante que llamo FA000 y ese comprobante se refiere a un comprobante de fondos. Vamos a fondos, que se llama M01000. El comprobante de fondos, que está relacionado con el comprobante de ventas M01000, tiene su relación con un transporte de asientos que se llama TF01. Entonces, al asiento se llega a través del modelo que tiene asignado el comprobante de ventas, del modelo de comprobante de fondos, y ese a su vez tiene asignado un modelo de asiento. Son 3 niveles. Y el modelo de asiento, ya lo hemos visto, está detallado en modelo de transporte de fondos. Entonces, vamos a ver el mismo ejemplo en compras. Vamos a ver un comprobante de compra al contado, una factura del proveedor, por ejemplo. La factura del proveedor me está diciendo que va a utilizar el modelo de fondos M02000. Entonces vamos a fondos, a ver que el M02000 está utilizando un asiento que se llama TF02. Y si vamos a los asientos de transporte o modelos de transporte, TF02, tenemos lo que sería una compra al contado con este detalle de cuentas. Ingresarían mercaderías, saldrían valores y saldría el IVA. Entonces, tenemos que, para que nos quede claro, vamos a hacer un seguimiento de cuáles son los comprobantes para llegar a un asiento contable. Bien. Tenemos por un lado el modelo de comprobante, que puede ser tanto de ventas como de compras. Este modelo de comprobante se relaciona a un modelo de comprobante de fondos y este a su vez se relaciona a un modelo de transporte a fondos que detalla el asiento del comprobante. Entonces, para que quede claro, esta es la forma en que se llegan a ver los movimientos en fondos de un comprobante generado. Veamos entonces un ejemplo de los asientos más comunes, cómo deberían generarse. En el caso de que querramos generar vamos a ver un detalle nuevo, una venta al contado. Primero vamos a ingresar en el asiento el código del asiento, que es un equívoco también. Tenemos venta
suponemos contado 1, lo llamaremos venta contado 1, y dentro de el tipo que vamos a seleccionar, elegimos qué movimiento es. Puede ser una venta al contado, una compra al contado, una cobranza, una orden de pago. ¿Y para qué es importante esto? Porque la selección del tipo, me va a definir el concepto, es decir, el lugar del comprobante donde voy a tomar los datos. Por ejemplo, si seleccionamos venta, vamos a ver que cuando selecciono venta me va a traer neto de la venta, neto total grabado, total del comprobante, los artículos, el total del efectivo, total de ticket, colección por tipo de valor. Es decir, todo eso va a estar contenido generalmente en un comprobante de factura o de venta. Por eso todas estas opciones son para ver, bien, se genera un comprobante, cuáles son los datos y de dónde voy a tomar los datos para hacer el asiento contable. En el caso de que seleccionara, por ejemplo, una aplicación de valores al cliente, cuando quiero agregar, los conceptos van a ser muchos menores. Son estos 6 conceptos solamente. ¿Por qué? Porque dentro de la generación de un cheque o dentro de la aplicación de un cheque no hay muchos datos más que los que se indican acá. Por ejemplo, acá no contiene artículos, que en un cheque no es necesario. De hecho, no hay forma de relacionar artículos con un cheque. Por ello es que seleccionando el tipo, que sería muy importante, voy a poder ingresar el asiento. Vamos a ver en este primer video el tipo de venta al contado y los conceptos más importantes. Antes de definir un detalle, hay que tener en cuenta que Quilate va a tomar los datos del comprobante que yo le indique en el concepto. Por ejemplo, vamos a decir que es una venta al contado y como tal podemos definir que nuestro cliente nos puede pagar con efectivo, que es caja. Vamos a decir que todo el comprobante me lo puede pagar al contado y en este caso va a ingresar en el debe. Al ser una venta, lo otro que voy a tener o la contrapartida de la cuenta va a ser una cuenta de resultados que en fondo se le denomina ingreso. Vamos a ver si la tenemos. Aquí está, venta al contado, que de acuerdo al ingreso de los datos de fondo, vamos a ver si la podemos ver. Bien, está ingresada esta cuenta, seguramente está ingresada como ingreso y egreso. Acá nos muestra el tipo de cuenta, pero a través de la codificación interna que tiene Quilate y no como la vemos nosotros. En este caso, vamos a decir que venta al contado se va a colocar en el haber, y podemos decir que a mí me interesaría, como es una venta y va a tener un IVA en general, me interesaría que el neto de la factura vaya a la cuenta ventas en contado y que el IVA débito vaya también al haber y que ese dato lo saque de el impuesto del IVA, que lo tendremos, ahí tenemos colección, monto de impuesto de IVA. Aquí tenemos el impuesto del IVA. Entonces, si el asiento está bien hecho, cuando hagamos un comprobante, me va a generar un asiento que me indique caja, ventas al contado y débito fiscal. ¿Qué ocurre si la venta yo la puedo realizar cobrando de varias maneras? Es decir, yo acá le estoy diciendo que cuando vaya a cobrar esta venta, solamente voy a cobrar la venta en efectivo. Pero puede darse el caso de que yo cobre la venta con varios tipos de valores. Vemos que se puede dar el caso que además de cobrar en efectivo, podemos llegar a cobrar con un cheque del cliente.
En ese caso lo vamos a mandar a la cuenta valores en cartera. Y puede darse el caso también de que esta factura nos la paguen, en principio podrían ser con un giro. Me olvidé ingresar una cuenta de fondos. Un giro que me pueden hacer el Banco Nación, cuenta corriente especial. Y podemos agarrar algún ticket o tarjeta. Ticket, no tengo generado ticket, así que lo mandaremos a documentos y tarjetas de crédito. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si me paga tanto sea en efectivo, en valores en cartera, en Banco Nación, en giro, en ticket o en tarjeta, lo tengo previsto en el asiento. De esta manera, cualquier forma de pago que utilice el cliente la tengo prevista ya en el asiento para que me pase la cuenta que va a utilizar, la cuenta de fondos que va a utilizar. En principio, yo tengo un detalle ampliado de cómo se hace la venta al contado. Ahora vamos a ver unos ejemplos y vamos a explicar cómo es que funcionan en forma detallada todos estos ítems y por qué hay que tener en cuenta todos. Y hay una solución que brinda Quilate, que es evitar tener en cuenta todos y utilizar lo que Quilate llama comodín o colección. Lo vamos a ver en los próximos videos. Más allá de que los conceptos sean se tendrían que detallar uno a uno, lo más importante es entender cómo funciona el pasaje de asientos para poder definir bien los asientos y para poder saber qué asientos definir en base a las necesidades de cada uno. Retornando con el asiento que hemos creado, lo que vamos a hacer es tratar de usarlo ahora. Vamos a poner el caso en el que ninguna de estas cuentas las tenemos, que no fuimos previsores y solamente consideramos que las ventas al contado se podrían hacer mediante la caja. Entonces vamos a definir que por una parte en el debe me va a ir todo el efectivo que me den, por otra parte en el haber van a ir las ventas y el IVA. Si yo no fui previsor e hice este asiento, vamos a ver lo que ocurre en el caso de que alguien me ingrese cheques. Primero vamos a incorporar este asiento al modelo de transporte. Sabemos que es venta al contado. Entonces, en lo que es la venta, que era el M01000, en vez de elegir el transporte de venta al contado, vamos a elegir el asiento que nosotros creamos recién. Venta al contado 1. De esta manera, una factura nuestra va a pasar este asiento, va a transferir a fondos este asiento. Vamos nuevamente a hacer una venta al contado. En este caso vamos a hacer una factura A, la que tiene el asiento que ya ingresamos, a Sistemas Quilate, por un artículo ocasional de 150 pesos. Vamos a poner 177. Al dar a aceptar me va a pedir que ingrese el valor. De esta manera yo voy a ingresar que el valor va a ser en efectivo y en pesos.
Doy OK, aceptar. Y acá me está indicando que me transportó el movimiento de fondos. Como hemos visto, vamos a ver el movimiento de fondos transportado. Ya lo hemos visto en el video anterior, pero aquí vemos el asiento. Me transportó caja, IVA débito, IVA ventas. De manera que el próximo asiento a transportar es el 73. Veamos entonces qué ocurre. Recordemos cómo he definido yo el asiento. Volvemos a fondos. Yo en este asiento lo que definí es que si me pagan en efectivo, va el total del efectivo en el debe y el resto en el haber. En este caso, en el último ejemplo que vimos, el comprobante se transfirió correctamente porque se cumplieron con estas condiciones. Pero ¿qué pasa si realizo una venta al contado con el mismo comprobante, con el mismo cliente, con el mismo artículo? En este caso vamos a poner otro importe para identificarlo. Y cuando le voy a decir cómo me paga, le digo que en vez de pagarme en efectivo, me van a pagar con un cheque. Bien, en vez de indicarme que el asiento se ha transferido correctamente, me está indicando que el asiento, ¿sí?, de este comprobante tuvo un error porque no balanceó. Y acá me está indicando cuál es la diferencia. La diferencia es que no me aplicó no me agregó ninguna cuenta en el debe. ¿Por qué no me agregó ninguna cuenta en el debe? Porque si recuerdan, nosotros habíamos ingresado como cuenta del debe la caja o el efectivo, pero en este caso me pagó con un cheque. Entonces no tuvo en cuenta otra forma de pago. Este comprobante no balancea por 307,34 y va a quedar pendiente de transportar. Entonces vemos que el asiento lo que tenía era que yo le había dicho que el total del efectivo iba a la cuenta caja. Entonces, ¿qué pasa si yo le hubiera puesto en vez de total efectivo, total del comprobante? Vamos a buscar el asiento, el comprobante que no transportó. Es una venta al contado y acá la tenemos. Esta no transportó. Si yo le digo ahora que me lo transporte, lo selecciono con la barra y le voy a decir que me transporte la selección. Que me transporte todo lo seleccionado. Y ahora me lo transportó. Pero ¿qué pasa? Yo no le puse en ningún lado que era cheque, pero le dije que tome el valor para efectivo, tome el valor del total del comprobante. Entonces, ¿qué me transportó? Vamos a ir a 173 y vamos a ver que lo que me transportó es caja 307,34 y está mal. Lo que pasa es que me lo transportó porque yo le dije que tome el total del comprobante y se lo asigne a la cuenta caja. Entonces, como este asiento está mal, debería borrarse de fondos. Vamos entonces a proceder a su borrado. Y vamos a ver cómo es que podemos modificar para que pase bien el asiento. Lo que tendríamos que decir es que vamos a eliminar esto para que me quede abajo, así lo vemos bien.
vamos a decir que a caja vaya todo lo que es en efectivo y que a la cuenta valores en cartera vaya todo aquello que me pagan con cheques del cliente. De esta manera si pido hacer un transporte nuevamente, me va a pasar nuevamente el asiento, pero esta vez va a ser correcto. Vamos a ver. Valores en cartera por el monto. ¿Por qué? Porque una de las formas de cobro estaban contempladas dentro del asiento de fondos. Vamos a ver una herramienta muy útil que tiene Quilate y que tiene que ver con cada una de las asignaciones de cuenta con los valores que estuvimos viendo. Ustedes recuerden que en el video anterior veíamos cómo, por ejemplo, a efectivo se le asignaba la cuenta caja y cómo a los valores de los clientes, a la cuenta para valores, se le asignaba la cuenta valores en cartera. ¿Sí? ¿Por qué se usa esto? ¿Por qué es útil esta asignación? Porque nosotros ahora vamos a ver que si queremos estar evitando cuando hacemos un asiento, saber todas las formas de cobro, si es contado, cheque, ticket, tarjeta, lo que podemos decir es utilizar una cuenta que me agrupe todas ellas. Entonces, vamos a agregar en un concepto que se va a llamar colección totales por tipo de valor, es decir, que lo que va a verificar acá es que haya, por ejemplo, si estoy cobrando en efectivo, va a decir, bueno, cobramos en efectivo, lo vamos a asignar a la cuenta que se asignó en efectivo. Cobramos en cheque, lo vamos a enviar a la cuenta que se asignó cuando hablábamos de cheques de clientes. Cobramos en tarjeta, vamos a buscar la cuenta de tarjetas del cliente. Entonces, ¿esto a dónde lo vamos a mandar? En general, conviene mandarlo a alguna cuenta que sea a controlar, ¿sí? Una cuenta que en general no tendría que tener saldo. Entonces, yo digo que la colección totales por tipo de valor me va a reemplazar el tener que ingresar total giro, total ticket, total cheque propio, total documentos, total cheque del cliente y total efectivo. Cuando yo selecciono total de colección por tipo de valor, el sistema solo va a deducir a qué cuenta debe ir. Y si no encuentra una cuenta, lo va a mandar por defecto a la 1408. Es decir, que si nosotros tenemos saldos en esta cuenta, es porque alguien creó algún tipo de valor al cual no le asignó una cuenta contable. Veamos entonces cómo funciona. El asiento está conformado de esta manera. Fondos a imputar en el debe y el resto como lo habíamos visto. En este caso vamos a proceder a borrar el asiento que habíamos pasado, que es el último. Veamos acá un detalle del asiento, que es valores en cartera, ahí va débito, ahí va y a ventas al contado. Y ahora que tenemos la cuenta, fondos a imputar, veamos cómo hace el pasaje de nuevo. Pasamos el comprobante, le pedimos que transporte y vamos a ver si coloco fondos a imputar o la cuenta valores. Colocó la cuenta valores en carteras. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que en la asignación de valores a cartera
estaba definida como valores en cartera. Vamos a hacer otro ejemplo para comprender esto de los fondos a imputar. Vamos a cobrar en efectivo, en pesos, tiene asignada la cuenta caja 1111. Vamos a crear un nuevo tipo de efectivo. Esta vez lo llamaremos patacones. Y a este no le vamos a asignar cuenta de fondos. Entonces tenemos que pesos lo tenemos asignado a la cuenta caja 1111. Patacones no está asignado. Cheques de clientes están asignados a la cuenta 1103. Y para cualquier movimiento, mi cuenta bancaria está asignada a la cuenta Banco Nación, cuenta corriente, que es la 1122. Entonces, vamos a hacer otra venta, un recibo a cuenta. Seleccionamos los clientes. Y vamos a ingresar las diferentes formas de cobro. Estamos cobrando, supongamos, 120 pesos en efectivo, en pesos. Vamos a poner justo este cliente no tenía habilitado diferentes formas de cobro. Vamos a elegir otro cliente. A ver cuáles son las formas de cobro habilitada. Efectivo, aquí está. Vamos a cobrar en pesos 128 pesos. Vamos a agregar otra forma de cobro que también va a ser en efectivo por 78 pesos, pero en este caso lo vamos a cobrar en patacones. Vamos a decir que nos está pagando también con un cheque por 999 pesos de la sucursal del Galicia, cheque 1. Y vamos a decir que además el cliente nos avisó que nos hizo una transferencia bancaria por 53 pesos a la cuenta del Banco Nación. En este caso hemos cobrado a través de todos estos diferentes tipos de valor. Al presionar aceptar, vemos el movimiento de fondos. Bien, veamos el asiento que se generó. Y acá tenemos cada uno de los asientos: caja, valores en cartera, Banco Nación y fondos a imputar, que este es el patacón que nosotros creamos por 78 pesos. Como no le habíamos asignado cuenta, me lo mandó a fondos a imputar. Veamos entonces el asiento. En este caso recién trabajamos con un asiento de cobranza. Entonces, aquí tenemos la cobranza, el asiento de cobranza, en donde decía fondos a imputar a crédito en cuenta corriente, que fue lo que vimos en el asiento. Esto fue lo que pasó. Como teníamos fondo a imputar, él fue asignándole al asiento cada una de las cuentas que estén relacionadas con los valores.
caja, valores en cartera, Banco Nación y crédito en cuenta corriente. De esta manera vemos que dentro de lo que son los asientos hay una forma inteligente de asignar las cuentas a través de los objetos creados con su relación en la cuenta contable. Por ello es que cuando creamos un asiento de transporte y utilizamos todos aquellos conceptos que sean totales por tipo de valor, en este caso colecciones, que estamos en cobranzas, en el caso de una venta, podemos utilizar colección de impuestos. Tendría el mismo efecto de colección por tipo de valor. Buscaría todos los impuestos y le asignaría la cuenta contable de fondos que tiene asignada. En caso de no encontrar, le asignaría la cuenta que indicamos acá. Después tenemos colección de descuentos para hacer lo mismo. Y por último, no se llama colección, pero el neto de artículos cumple la misma función. Neto de artículo lo que hace es buscar en cada artículo cuál es la cuenta de fondo asignada que tiene y le imputa esa cuenta. Como vimos nosotros acá, en artículos ocasionales o en artículos comunes, que lo que hace el neto de artículos es imputar la cuenta que tiene asignada el artículo. En este caso es la cuenta de gastos. Bien, entonces como vimos en los asientos, en lo que son los modelos de transporte a fondos, vamos a tener los diferentes conceptos. En vez de modificar uno, vamos a agregar uno, así vamos viendo. Dentro de lo que es venta en cuenta corriente, vamos a agregar uno. Voy a dar básicamente los conceptos que más se utilizan, pero estos pueden verlos en lo que es el manual de Quilate. Para más detalles, si tienen ganas si lo quieren interiorizar y quieren ver o ampliar esta herramienta, en el manual de Quilate se detalla muy bien cada uno de los conceptos. Pero en términos generales, en lo que es una venta de contado, vamos a tener primero lo que se puede utilizar es el neto total del comprobante. Acá te va a dar el valor de, por ejemplo, una factura, el importe neto total, el neto grabado, ¿sí? En este caso incluye el exento y el grabado. El total del comprobante, bueno, es el total de la factura o nota de crédito, pero en este caso es total de factura. Subtotal de comprobante, a ver qué puede ser, colección de descuentos. En el caso de que tenga varios tipos de descuento, no tengo que asignar a cada uno una cuenta contable, sino que cuando creo los diferentes tipos de descuento le asigno ahí la cuenta de fondos, y de esta manera Quilate, cuando los vaya encontrando, le va a ir asignando la cuenta de fondos. Recuerden que cuando utilizan una colección, lo más importante es que se aplique o se envíe a una cuenta que diga que sea fácil de distinguir por si hay algún error, como sea fondos a imputar, clientes a imputar, impuestos a imputar. Colección de impuestos incluye todos los impuestos, retenciones de ingresos brutos, percepciones, IVA, retención de ganancias. Este es un poquito más acotado, incluye todos los impuestos pero solamente de IVA. Este incluye todos los impuestos internos. Este es otro concepto muy importante que se va a usar en todo lo que es factura, nota de crédito y nota de débito, que es el neto de artículos. En este caso lo que me va a incorporar es la línea, cada una de las líneas de la factura. Ese va a ser el valor que va a traer ahí el artículo. Y si el asiento, y si el artículo tuviera asignado una cuenta de fondos, se pondrá esa cuenta de fondos que tiene asignado el artículo. Después, como vimos, tenemos total efectivo, cheques, pero lo mejor es utilizar la colección de totales por tipo de valor. Veamos una compra en cuenta corriente.
vamos a manejar en principio, se van a manejar los mismos datos, exceptuando estos dos: los cheques propios de la cuenta de cheques emitidos y los cheques propios de la cuenta del modelo. Básicamente va a tener dos funciones. Los cheques propios de la cuenta del cheque emitido, es decir, cuando yo pague con un cheque mío, va a ir el monto, me va a ir a la cuenta que indica el banco. Cuando yo asigne el banco, hay una cuenta que era de pagos, va a ir ahí a esa cuenta. Y en este caso, cuando dice cheques propios de la cuenta del modelo, me va a ir a la cuenta que yo define acá. No le va a prestar atención a la cuenta que tenga el banco definido. Y en todos los casos, estas dos cuentas de cheques, también lo que van a hacer es, si un asiento o una orden de pago tiene 35 cheques, va a ir separando la misma cuenta 35 veces para tener un detalle de cada uno de los cheques dentro del mismo asiento. En una cobranza, los conceptos que vamos a tener: en general son los mismos. Se incluye aquí, en vez de tener un total del comprobante, es total de lo que se imputa a la cuenta del cliente o proveedor o a la cuenta del modelo. En este caso, por ejemplo, el total de orden de pago va a ir a la cuenta que yo indique acá, sí o sí, aunque el cliente o el proveedor tenga una cuenta asignada. Y en este caso va a ir a la cuenta que tenga asignada el cliente o proveedor, y por defecto, si no tiene ninguna asignada, va a ir a la que indique yo acá. Una orden de pago maneja en general los mismos datos, incluyendo, cheque propio y cheque de la cuenta de terceros. No hay mucho que acá pueda modificarles en la creación del asiento. Y esto ya los veremos más adelante, pero esto es para el débito de un cheque de cliente y el débito de un cheque propio. Básicamente vamos a ver que están mucho más acotados los conceptos. Y bueno, acá tenemos un detalle de lo que incorpora, de lo que incluye. De esta manera se van a ir creando los diferentes asientos que yo necesite, y a cada uno de ellos se le vamos a imputar un modelo. Entonces, dentro de lo que es fondos encontramos la conciliación bancaria. Vamos a ver qué es para corregir o compensar los saldos según el resumen de banco y según los movimientos que nosotros tengamos de fondo y cheques emitidos. En principio nos va a aparecer esta imagen. De este lado nosotros vamos a tener todos los movimientos de fondos que tenemos en la cuenta que corresponden a la de banco que estamos conciliando. De este lado vamos a tener el resumen de banco, que se ingresa a mano, obviamente. Y en este lado, bajo esta solapa de cheques propios, vamos a tener nuestros cheques propios que emitimos y que todavía no hemos hecho el débito de los mismos. Si utilizamos para indicar el débito de los mismos esta pantalla, nos ahorra o nos lleva a utilizar el comprobante de aplicación para el débito del cheque. Y aquí abajo lo que nos va a aparecer son todos aquellos movimientos que han sido conciliados. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner un rango bastante amplio porque es una base de muestra. Vamos a considerar desde el 1 de enero del 2008 al 31 de octubre del 2008. Vamos a seleccionar la cuenta corriente del Banco Nación. Vamos a levantar los movimientos. Y de este lado me trajo los movimientos generados por justamente nuestros comprobantes de transporte de fondos. Acá están los números de movimiento. Aquí tenemos el monto pendiente de conciliar y las cuentas de fondos que en donde se genera este movimiento, que en general tiene que ser o coincidir con la cuenta de fondos que marca el saldo del banco.
De este lado vamos a tener todos los cheques propios nuestros emitidos y que todavía aún no han sido debitados. Y de este lado lo que vamos a tener son los movimientos bancarios. Acá tendríamos que ingresar a mano nuestro resumen bancario. Por ejemplo, nosotros sabemos que se debitó un gasto, que puede ser alguno de estos. Podemos decir que tuvimos un gasto en el banco, un gasto en la fecha 5 de agosto del 2008 por 150 pesos. El resumen figura como gasto. Y de esta manera vamos agregando datos de nuestro resumen bancario. Podemos hacerlo así, o podemos ir haciendo la conciliación sin ingresar los datos, indicando qué movimiento tenemos en la hoja de nuestro banco. Para hacer la conciliación, el puntero de un lado y el puntero del otro lado tienen que coincidir sobre los movimientos que queremos conciliar. Por ejemplo, en este caso queremos conciliar este movimiento con este gasto. Vamos a bajar achicar las columnas. En este caso entonces tenemos que el gasto que ingresamos recién lo queremos conciliar con el que teníamos y le decimos que me lo asocia. De esta manera, si quiero, le puedo poner algún detalle o algún concepto. Y aquí me queda asociado y me desaparece de ambos lados, porque nosotros estamos viendo lo que es pendiente de conciliar. Si nosotros pondríamos en ambos lados mostrar todo, nos estaría mostrando también lo que ya está conciliado, que está en color marrón. Pero mantengamos el pendiente de conciliar. Supongamos que hay estos dos movimientos compensan alguno de estos movimientos. Entonces podemos decir que este monto está generado o está compensado en la cuenta del banco por este y por este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a asociar en primera instancia. Me queda en azul porque todavía el monto no ha sido conciliado totalmente. Y vamos a asignarle nuevamente otro dato del resumen que tenemos del banco. Me va a seguir quedando en azul con el importe de lo que está pendiente de conciliar. Y por último, si no quiero ingresar datos de este lado, o ingreso el total de débitos y créditos, o no ingreso datos y automáticamente haré la conciliación solo con esta columna, diciendo que me asocie y me genere un resumen de banco. Por ejemplo, yo veo que en mi planilla de la hoja de banco tengo estos 350 pesos y no necesito ingresarlo acá, sino que automáticamente digo que me genere el resumen y me lo asocie. De esta manera, el movimiento fue conciliado y me aparece aquí abajo. Por último, lo que puedo tener es que los cheques también pueden ser conciliados en su débito. Es decir, yo he entregado un cheque y ya se me debitó del banco, pero yo no hice ese proceso aún dentro del sistema y lo puedo hacer todo junto. Puedo decir que este cheque no solo que fue debitado, sino que ya está en los libros del banco, con lo cual lo puedo eliminar. Lo elimino asociándolo, generando un resumen y asociándolo. Y a su vez, lo que me pide es un comprobante, que es el comprobante para indicar que el cheque ha sido debitado. Comprobante es débito de cheque propio. Y debo decir de qué banco fue debitado, que obviamente fue el banco donde se emitió el cheque. De esta manera me desaparece el cheque como pendiente, ya lo he pasado al estado de debitado con todos los movimientos de fondos que corresponden y me salió también de la pantalla de conciliación bancaria. De esta manera se va haciendo la conciliación bancaria. En el caso de que queremos dejarla aquí y continuarla luego, solamente presionamos el botón salir y los movimientos van a quedar registrados o guardados.